Hola, hola a todos, ¿cómo están en este día? Viernes 13 de febrero del 2026. Hoy día es la emisión 18. Este live de día viernes le puse como título El costo invisible de sostenerlo todo. Sí que se paga un costo, nada es gratis en esta vida y lo podemos ver porque pesa, se siente carga, se siente que llevamos una mochila, como que nunca estamos tranquilos del todo, o sea, nunca nos sentimos en equilibrio, creo que es la palabra correcta, siempre es como que estamos cojeando de un ladito porque llevamos más peso de algo y ahí cada uno puede revisar en su interior qué es lo que le pesa en esta vida. Y ahí hay que ser despiadadamente honestos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Ser sinceros es una comunicación con nosotros mismos. Cuando uno está en esa búsqueda interna, empieza a hablarse a uno mismo. Y también uno empieza a detectar cuál es ese lenguaje interno, qué es lo que me digo internamente. Vamos a hablar de este costo invisible de sostenerlo todo, porque sé que habemos, me incluyo también, muchas personas que hemos pasado por mucho tiempo así. Esto, algo que casi nadie ve porque se siente. Bienvenidas a las personas que se van sumando y me van dejando sus corazoncitos, que la mini, hola, hola, ¿cómo estás? Como les decía, este costo invisible de sostenerlo todo pasa porque pertenecemos a sistemas. No está mal que pertenezcamos a algo. El pertenecer no está mal. El problema, entre comillas, porque tampoco es un problema, el tema es que le decimos problema a algo cuando no tenemos esa capacidad de poder ver a mayor detalle qué está pasando con eso y que no alcanzo a ver. Entonces, el problema no es pertenecer a sistemas. ¿Por qué pertenecemos a sistemas de familia, sistema en esta sociedad y pertenecemos a un sistema planetario? Entonces pertenecemos a muchos sistemas. Y el problema no es pertenecer, no es buscar esa pertenencia. El problema, entre comillas, es todo lo que sostenemos sin darnos cuenta nosotros qué hacemos para seguir perteneciendo a ciertos sistemas. Ese es el tema. Y ahí es donde comienza un agote interno que nadie se da cuenta más que nosotros mismos. Por ahí parte nuestra responsabilidad para con nosotros mismos. ¿Qué es eso invisible que nosotros estamos sosteniendo? ¿Recuerdan los que estuvieron en el live de la semana pasada? Lo invisible que sostiene a lo visible. Bueno, se trata más o menos de esto. Esto es como abrir más ese panorama. ¿Qué es eso de invisible que sostenemos? Son pensamientos. Bueno, a la misma realidad nos está impulsando, empujando de a poquito a que podamos adentrarnos más en nosotros, en esas profundidades. En la primera relación con nosotros mismos, la más importante de todas. Esto invisible que nosotros sostenemos son esos pensamientos en primera instancia, como por ejemplo, ¿qué podemos decir en un área invisible de nosotros? Si digo lo que siento, me van a rechazar. ¿Se han encontrado en esos pensamientos internos? Mejor no digo lo que siento porque puede ser peligroso. Mejor me quedo callada, callado. También esa parte invisible que a veces sostenemos, que no la echamos hacia afuera, solo hasta que nos desbordamos quizás, puede ser esas emociones que vamos reprimiendo en el tiempo. Puede ser la rabia, la tristeza no expresada. Las emociones son explosivas. De ahí tenemos los sentimientos. Los sentimientos a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra existencia, también podemos tener ciertos sentimientos que son generados por pensamientos y que podríamos decir que son invisibles porque no los vemos, pero son tan veloces que por eso para mí es muy importante recalcar que entrenar la percepción, actualizar la percepción sirve de mucho. Yo en mi propia existencia me he podido dar cuenta que al poder detectar cómo te estás tratando internamente o qué te estás diciendo o cuál es ese lenguaje interno o cuáles son esas historias que te cuentas frente a cosas que desconoces, podríamos ver que son varias cosas fuertes que a veces dejamos pasar y estamos en automático. Y así vamos transitando nuestro día, nuestra semana, el año. Los sentimientos son algo que se pueden sostener en el tiempo. Se trata de una forma de estar en la vida. Y por ahí está la frase cuando decimos, no, yo soy así. Entonces es porque no hay una indagación quizás de mí mismo que creo que eso que yo pienso soy yo. Y sin embargo los pensamientos están desde el principio de nuestros tiempos, se han instalado en nosotros. Nosotros mismos tomamos ciertos pensamientos, tomamos acciones con esos pensamientos y de pronto a veces sentimos que no somos nosotros y nos empezamos a desconocer y obviamente no vamos a querer entrar ahí porque es tan veloz y porque tenemos que cumplir aquí y que porque tenemos que cumplir allá. Y se entiende, es una cosa en automático que vamos así por la vida y por eso la importancia de detenernos, aunque sea media horita, con estos live, a indagar en esas informaciones veloces que nos mantienen en automático casi todo el tiempo, gran parte del día. Y lo único que queremos es desconectarnos en la noche y poder dormir para el otro día seguir funcionando. Es un corre-corre, es la carrera de la rata, como se dice. Estos sentimientos, también sostenidos en el tiempo, tienen que ver mucho con una responsabilidad que yo tengo, pero una responsabilidad quizás mal administrada. Porque nadie nos ha enseñado a administrar nuestra vida propia, sino que administrarlo hacia afuera. Administrar trabajos, administrar personas y en última instancia, si es que queda un ratito de tiempo, administrarme a mí, pero incluso puede ser hasta precaria esa administración. Necesitas tener pequeñas nociones de cómo funcionas tú. También existe esta cosa invisible
con el tema de hoy, que sostenemos algo invisible, que es ese costo que luego pagamos en la realidad, pagamos, por decirlo así, esas lealtades familiares. No está mal. El tema es que hemos aprendido en una sociedad a que la familia tiene que estar unida, pero ¿a costo de qué? Es muy difícil cuando estás reunido en familia porque no eres tú, tratas de pertenecer. Ahí está el costo que se va pagando con el tiempo y te vas dando cuenta. Entonces, si esto para ti te hace sentido, creo que vas a poder de a poquito, porque todo se hace milimétricamente, el cuerpo humano es lento, todo sana muy lento, podemos ver las heridas como son. Imagínense dentro de nosotros cómo sanamos, cómo nos ordenamos, cómo comenzamos con esa responsabilidad interna si no tenemos un entrenamiento previo, que es nuestro pasado. En nuestro pasado lo único que teníamos que sobrevivir, bueno, nuestra parte del cuerpo humano siempre está en modo supervivencia porque es una parte animal y eso tenemos que tener ciertas nociones de lo que portamos. Pero para eso tenemos una conciencia, para no estar como los animales, en modo supervivencia constantemente. Y por eso esta información, porque esta información apertura y amplía la conciencia para que podamos generar aún más capacidad de procesarnos a nosotros mismos, porque el tema es con nosotros mismos. A veces creemos que los demás son el problema. No. Yo, con mi experiencia, me he dado cuenta que a veces uno es la que se resiste a muchas cosas, pero también es por esa parte invisible que estamos sosteniendo esos pensamientos, esas emociones que sentimos y que reprimimos para no caer mal, para no dar un espectáculo, qué sé yo. El tema de las lealtades familiares tiene que ver mucho con eso también que cargamos. En el tiempo se va viendo. Cuando estás en coherencia con eso, perfecto, pero cuando ya empiezan esas pequeñas fricciones internas o con alguien externo, podemos decir que estamos sosteniendo una lealtad, o sea, pertenecer a ese sistema a cualquier costo para que no me quede sola. Porque no puedo, hay algo que nos repetimos cuando tenemos esas lealtades familiares, no puedo ser distinta a mi familia, no puedo pensar distinto, porque ¿qué pasa? Bueno, cada quien que vive con familiares todo el tiempo se puede dar cuenta que una opinión distinta, claro, para las antenitas, y muchas personas desconocen. Podríamos decir más que te desconocen, porque te conocieron siempre de una manera, es que te empiezan a conocer de otra manera, porque ya eres adulto, porque simplemente eres una persona diferente, todos somos distintos. Sí portamos una biología que es muy similar con sus funciones, pero tenemos una conciencia que es muy distinta y que son diferentes aportes para este planeta Tierra y para esta humanidad. Entonces tenemos que pensar distinto. Eso es un complemento muy bueno para la vida. Muchas personas quizás no lo vean así, yo lo veo así, por eso comparto esto, pero cada opinión también la respeto. Entonces, lo que más desgasta en esta vida no es que tú no es lo que hacemos, porque hay muchas personas que están en el hacer, pero son coherentes con su hacer, porque eso se sienten útiles. Muy bien allí. Pero el tema es, ¿qué es lo que cargamos por dentro? Ese es el tema. Eso es lo que más desgasta. ¿Qué está sosteniendo a niveles profundos? Eso en algún momento tendrá que salir, ya sea como un síntoma, como una enfermedad en cada año, en cada mes y en cada fecha, por ejemplo. Siempre para el Día del Amor, por ejemplo, que está muy cerca, me resfrío. O siempre tengo dolores de estómago o me enfermo de la guatita para fin de año cuando llegan las fiestas. ¿No será que mi biología está tratando de actualizar algo que justo para esas fechas a mí ya no me gusta tanto o ya quiero decir algo pero no lo digo para no generar mucho problema y me quedo en silencio y reprimo? El cuerpo marca todo eso. El cuerpo siempre te está dando mensajes y sería muy bueno anotar, anotar, sí, con fecha, con día y una pequeña reflexión. Quizás a eso te invito, a que puedas escribir pequeñas hojitas sueltas, porque es muy bueno documentar eso. De alguna forma estás documentando un proceso que te pasa cada año y eso te va haciendo más lúcido con tu biología, con tu forma de ser, con tu forma de estar en el mundo. Entonces es tan importante poder también diferenciar qué es un sentimiento y qué es un pensamiento, que es algo que estamos sosteniendo a niveles profundos, que solo sale por un desborde emocional o en una enfermedad o en un accidente, porque estamos reprimiendo tanto por dentro, estamos sosteniendo tanto, pero ¿a qué costo? Le llamamos biologizaciones a las enfermedades, porque es la biología cambiando su lógica, reajustando su lógica. La palabra enfermedad ya tiene una connotación, una carga, quizás muy de que es algo malo, que le falla al cuerpo. Y eso da una sensación muy incómoda. Hace que te alejes de eso, hace que te deprimas quizás, no sé. Entonces, como todos tenemos diferentes conceptos en esta vida, vamos con nuestra memoria, si es que no estamos activando la conciencia,
esa lucidez en tiempo real de lo que está pasando realmente en el presente, lo que va a pasar es que en ese automatismo veloz, inconsciente, va a tomar una memoria conocida del pasado y vamos a ejecutar una cierta acción, una cierta palabra, vamos a ejecutar una cierta dialéctica con los demás frente a algo que... y ahí vamos a estar en un bucle todo el tiempo. Entonces, por eso tanta importancia y tanto hincapié en activar esa conciencia propia, conectarte a lo más amplio que te sostiene realmente. No es el sistema familiar, no es el sistema social, es un sistema completamente de la tierra, de la tierra. Quizás no se comprenda mucho lo que estoy hablando, pero para poder llegar a decir esto hay mucha comprensión y ha habido mucho proceso también de integrar, de asimilar, de asumir, de desafíos y de decidir poder abrir este panorama, este espacio todos los viernes y poder hablar así, porque ya hay un proceso que está ahí, en el presente. Entonces, por eso es un poco más fácil poder hablarlo. Para mí no era fácil antes hablar de esto, solamente lo tenía dentro de mí y no sabía cómo comunicarlo y me sentía muy mal. Pero como ya les he dicho en varios otros videos, todo este proceso es lento, es milimétrico, es año tras año. Año tras año estamos actualizándonos. Y día con día y noche tras noche también. Ya va a haber algún live que tenga que ver con esta actualización nocturna. Y en el día, bueno, nos estamos actualizando de muchas formas. Pero como este live es dedicado a esto, a este costo invisible, que estamos todo el tiempo, lo que sostenemos hace que paguemos un costo. Y quizás a qué costo. Bueno, ahí el juego de palabras. Como les decía, todos estos sentimientos son sostenidos en el tiempo, generan una forma de estar en el mundo y en la vida y habitar todos tus procesos, todo lo que hagas durante el día. Y por ahí sale que a nosotros ya somos predecibles de alguna forma, porque eso genera mucha confianza, pero hay una pequeña trampa que nos hacemos a nosotros mismos, porque por no indagarnos a nosotros mismos, ya la gente, de alguna forma tenemos una etiqueta. No, esta persona la conozco porque siempre se desborda en las fiestas, por ejemplo. O esta persona anda todo el tiempo enojado, mal genio, corto genio. Ya. Entonces, de alguna forma, nos conocen, damos confianza porque ya saben, somos predecibles, pero realmente no somos nosotros. Y por eso está esa invitación siempre a indagarnos. Porque eso que ven ahí, el enojón, la enojona, el explosivo, la explosiva, eso no somos nosotros. Y eso es el peso también que estamos cargando a niveles muy automáticos, porque de alguna forma, como ya no nos conocen, da miedo ser diferente, da miedo que te conozcan de otra manera, ¿cierto? Sobre todo cuando uno busca todo el tiempo pertenecer a ciertos sistemas, que de eso se trata el live de hoy. No está mal pertenecer, sino desde qué lugar quiero pertenecer, desde qué lugar estoy sosteniendo esa imagen, esa identidad que me construí ahí. Todos venimos de ciertos sistemas y nos construimos ciertas identidades. El tema es cuando no actualizamos esa identidad, comienzan las fricciones y parece que todo en la vida va mal. Pero simplemente que hay que actualizarnos día con día. Y ahí está tu labor, ahí está tu responsabilidad como ser humano adulto para actualizarte, para tener voluntad, para querer madurar, porque sí somos adultos, pero a veces somos muy inmaduros en muchas cosas. No está mal, porque de pronto hay que jugar, darse tiempo para el juego, para reírnos de tonterías, pero cuando hay que tomar responsabilidad real, ya las tonterías y esa parte, esa fase inmadura de nosotros tiene que pasar a un siguiente plano para poder seguir en este proceso de vida, que todos los días y a cada momento podemos estar viviendo desafíos. Y es importante esta información, poder aperturarnos a esto nuevo, que quizás para ustedes sea nuevo. Para mí, hace 4 años atrás fue nuevo, 5 años atrás. Cada año voy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, también reconozco mis límites y eso es parte de una responsabilidad adulta, reconocer nuestros límites. Con respecto a esto que sostenemos, que genera ciertos costos, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Ya hablamos un poco de estos sentimientos, emociones, pensamientos que se sostienen en el tiempo, generan desbordes, genera cansancio corporal también. Tu cuerpo siempre te va a estar mostrando eso, porque el cuerpo es el que está en tiempo real aquí, tu cuerpo. La mente está en otra dimensión más veloz y por eso a veces cuando tenemos ciertos pensamientos nos sentimos mal porque no podemos cumplir ciertas expectativas, lo pasamos mal en el cuerpo, nos duele, nos tensamos, nos podemos pasar a torcer, no sé, nos caemos, porque estamos muy en el área quizás mental, muy veloz viviendo. Y el mismo cuerpo nos ayuda a frenar. Una torcedura, ¿qué es lo que hace? Te imposibilita seguir caminando acelerado de la misma forma. ¿Cómo se ve esto en la vida? Como les decía, cumples expectativas ajenas.
¿Qué pasa? Cuando tenemos expectativas con los demás, nos olvidamos de nosotros porque estamos cumpliendo algo con los demás. Entonces los invito a que no hayan tantas expectativas en esta vida, en esta realidad. ¿Por qué? Porque simplemente nos desgastamos internamente y a lo que los puedo invitar sí es que tengan distintas perspectivas. Eso sí, caos, caos aquí afuera. Los animales. Bueno, ellos están en modo supervivencia todo el tiempo. Ante cualquier cosa, desborde, ladridos. Y aquí lo estamos viviendo en tiempo real. Es tan importante poder reconocer que portamos también una parte animal en nosotros, que es nuestro cuerpo físico, y que por mucha conciencia que tengamos también, la conciencia permite que nosotros podamos identificar cómo funciona nuestra parte animal. Reacciona, todo el tiempo reacciona, se desborda. Y ahí está el entrenamiento a diario de la conciencia para que nos podamos regular a nosotros mismos, ir midiendo cómo nos vamos sintiendo, cómo vamos ejecutando, cómo nos dominamos, cómo mantenemos ese dominio de nosotros mismos en nuestra parte interna. Porque en el live anterior, lo vuelvo a recalcar, lo pueden ir a ver, está muy interesante, todo lo que se ve aquí en la materia es creado y sostenido en una parte invisible. Y justamente ahora estamos desarrollando eso. ¿Qué es eso invisible? ¿Cómo pensamos a nivel interno? Por ejemplo, esto con las expectativas ajenas, cuando elegimos a veces un trabajo, una carrera que vamos a estudiar, incluso una forma de vivir, quizás lo hacemos desde lo que los demás esperan de nosotros, no lo que nazca de nosotros realmente, porque como pertenecemos a un sistema familiar o el sistema de trabajo, de amistades, estamos haciendo algo según lo que los demás esperan ver de mí. Y si se dan cuenta, también estamos cometiendo un error. Pero ver ese error, detectarlo, es algo importantísimo, es esa joya, la perla de conciencia que te va a ayudar a detectar ese error. Yo le digo, es una joya de conciencia, la que tú puedes detenerte a mirar, a observar, como un diamante. El error. El error está para poder ser visto y cuando tú lo detectes, puedes a través de ese error capitalizarlo. ¿Qué significa eso? Lo aprovechas. Te das cuenta que ya, de la forma en que actuaste, porque ¿qué es lo que hacemos primero? Lo anulamos. Queremos olvidarnos de que cometimos un error. ¿Por qué? Porque eso también la sociedad o en las familias o en los sistemas han culpado, han tratado, no sé, han expulsado a las personas que de ciertos clanes familiares, no sé si me estoy yendo muy al extremo, porque se ha cometido un error. Te tratan mal porque cometes un error. ¿Por qué? Porque no hay información, no hay esta información que te diga el error está para capitalizarse, está para que lo aproveches. ¿Y cómo lo vas a aprovechar? Viendo que hay algo que falta, que algo que fallé ahí, fallé. Y eso significa reconocer mis límites. Yo no soy todo, ni tampoco soy nada. Soy algo de esta existencia, soy un ser humano con aportes, con recursos y que seguramente tengo que pulirme como ese diamante, como esa joya de conciencia. Porto una conciencia, tengo un alcance de conciencia. Y todo eso me permite detectar el error para no volver a repetir una y otra vez, porque cada vez que voy tapando el error, vuelvo a cometer otro error. Y así, y así. Y eso pesa también con el tiempo. Entonces, esta información espero que te esté sirviendo, porque realmente a mí me ha servido. Es importante también, cuando estamos en esa expectativa todo el tiempo, estamos en un desgaste continuo. Y pasa que a veces aceptamos ayudas cuando estamos en una fase muy vulnerable nosotros, pero también queremos ayudar a los demás a veces desde ese mismo lugar, carente podría decir yo, pobre, pero no desde algo material, sino que desde información precaria que tenemos, información pasada, información desactualizada. Entonces, ¿qué pasa? Aceptamos ayudar a otros cuando estamos agotados a veces, cansados, pero como tenemos expectativas con los demás, como pertenecemos a sistemas, tenemos lealtades con los demás, como no la hemos gestionado, nos vamos, aunque estemos cansados, aunque nos duelen los pies, aunque nos duele la cabeza, todo en pro a las expectativas de fuera. ¿Se dan cuenta? Que podamos abrir este panorama, poder hablar de estas cosas que no en todas partes se hablan, ya hay un pequeño espacio que tú te estás brindando y que no es ni bueno ni malo, porque sí, se va a mover mucho dentro de ti cuando empieces a tomar conciencia de esto que estás escuchando. Pero ¿saben qué pasa? Por una idea de que yo sostengo a los demás, porque tengo expectativas, pero no estás sosteniendo a los demás realmente. Estás sosteniendo una imagen que tienen los demás de ti. O simplemente una imagen que tú te construiste para encajar allí en ese sistema, en ese lugar. Es una cruda verdad, pero hay que hablarlo. Hoy en día está todo saliendo a la luz. Secretos, cosas archivadas por ahí que dieron por cerrados, temas se están reabriendo. ¿Por qué será?
¿Qué será que la realidad nos quiere decir con esto? Que no es necesario seguir ocultando algo, lo que sea, porque todo va a salir a la luz. No significa exponernos, no. Significa que ya es hora de que podamos ir hacia nuestras profundidades del ser, que simplemente son esos sentimientos, esas emociones que a veces dejo pasar porque estoy muy cansada, cansado, pero que te brindes estos espacios, como el día de hoy, ya estás haciendo algo por ti. Y ahí comienzas a construir tu identidad, de a poco. Entonces, tomarlo en cuenta, recibir esa información, o bien la puedes rechazar, que no te guste, está bien, pero es parte de ese proceso que lo primero que hacemos es rechazar lo desconocido. Bueno, así todos partimos en este camino cuando empezamos con esa autoindagación, con esa sanación. Yo coloco entre comillas sanación porque sana el cuerpo, las heridas sanan. Lo otro, lo que tenemos dentro, se ordena, se reconfigura, se ajusta. A veces son ideas rígidas todas estas cosas que sostenemos, por no querer cambiar, por no ser diferente. Son ideas muy rígidas. Y si eres honesta, honesto contigo mismo, contigo misma, ya estás comenzando de a poquito a sostener esas incomodidades. Decir, sí, yo he aprendido a ser de cierta forma, pero porque no había información como esta quizás. Y hay mucha más información, no es que yo tenga la verdad absoluta. Todo esto te genera un cambio de percepción en ti, porque todo entra en nuestra percepción. Y según la mentalidad que tengamos de ejecutar en la vida ciertas cosas, vamos a tomar ciertas acciones. Todo comienza con un cambio de percepción y de perspectiva. Un cambio de percepción. La percepción es lo que yo estoy viendo. Y la perspectiva es desde qué lugar. Es desde qué lugar estoy mirando eso que percibo. Esa es la perspectiva. Y hay muchas perspectivas. Entonces, en vez de tener expectativa, podemos tener perspectivas. Porque la expectativa es como algo que yo me encierro en una idea y a lo mejor me he encerrado en cumplir una expectativa con los demás, con una imagen que yo quiero para mí. Pero es algo chiquitito, muy pequeño. Pero si yo voy un poquito más, me elevo un poquito más en conciencia y digo, bueno, puedo percibir esto, esta situación, me puedo percibir a mí de diferentes perspectivas, de diferentes lados, de diferentes lugares, de diferentes ámbitos. No solamente verme como aprendí en mi pasado, sino que verme de otra manera. Bueno, para que comencemos con ese cambio de percepción, necesitamos asumir, es darnos cuenta qué es lo que estamos pensando de nosotros, qué es lo que estamos sintiendo. Asumo que me encuentro en esta fase de mi vida, sobreexigida, me culpo todo el tiempo, me frustro todo el tiempo, quiero algo ideal todo el tiempo. O sea, asumo y me doy cuenta en lo que estoy. Luego, ese proceso nos lleva a asimilar. Eso significa que estoy en este momento digiriendo esta situación que me di cuenta y obviamente entiendo qué me está pasando y elijo quizás dejar de ser de esta forma porque me desgasta, me sobreexige y elijo optar por este otro camino ahora, algo que sea más coherente a mí. Luego, obviamente, vendrá otro proceso desafiante. Y ese proceso desafiante te va a llevar a reconocer límites porque te vas a ver en un desafío quizás donde van a aparecer miedos ante lo nuevo. Y ahí también aparece todo este tema de nuestros propios límites porque a veces cuando nos sobreexigíamos creíamos que podíamos con todo. Somos superpoderosas, podemos con todo. Pero a veces hay que también reconocer que podemos habitar ese espacio de vulnerabilidad donde no estamos controlando todo. Y ahí comienza a aparecer que me reconozco que tengo límites. Porque si yo no reconozco que tengo límites, yo voy a pasar por encima de todos. Y tampoco voy a respetar al otro, que no soy yo. Aquí hablo de todos los demás. Porque el otro también tiene sus propios límites. Entonces, si yo cruzo esos límites, comienzo con desafíos aún más grandes que no tienen nada que ver conmigo, tienen que ver con un otro. Entonces, mejor primero reeduquémonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, en cuáles son mis límites, hasta dónde llego yo, hasta dónde yo puedo decir no puedo con esto. Entonces es muy importante poder atender esos desafíos, que van a llegar los desafíos, sobre todo cuando uno está como en ese cambio de percepción, de poder generar una nueva realidad y no seguir repitiendo el mismo bucle que te va desgastando y te va apagando por dentro. Y luego de ese desafío está esa fase de decidir. Y en esa fase decides conscientemente, porque tuviste todo un proceso anterior. Y eso es ir lento. ¿Quién nos apresura a nosotros si no somos nosotros mismos? Entonces, por eso el que se debe educar es a uno mismo, no quizás a los demás. Recién uno puede educar, quizás, así como de alguna forma estoy entregando esta información, pero cuando ya te has educado a ti misma y eso se nota, y eso tú lo vas a ver en ti, te vas a sentir más liviana, más ligera, más libre, que puedes administrar tu tiempo y espacio. Esto es maduración. Y madurar es elegir qué sostener y qué soltar a tiempo cuando
te das cuenta de tu límite, que no puedes con todo, que no puedes sostener a todo el mundo, que no puedes sostener a toda tu familia. Es cruda la realidad, pero es la verdad. Bueno, ahí están nuestros diseños adentro de nosotros, queriendo resistirse a esta información quizás o aparezcan incomodidades, pero es eso, se trata de eso, que es una información que llega a ti y que simplemente lo puedes tomar o lo puedes dejar. No es necesario que lo tengas que entender todo, no es necesario que tengas que procesar todo, porque ahí te tienes que escuchar tú, tu cuerpo. Tú te debes sentir lista, listo para querer entrar en este camino. No es fácil, no es para nada de fácil, pero van a haber muchos desafíos cuando uno entra en este proceso de ser más consciente, porque realmente comienzas a verte tú, a ver la realidad, y se caen muchas expectativas. Y aquí llega, cuando hacemos ese proceso, una responsabilidad real para con nosotros mismos y para con los demás. Y esa responsabilidad permite observarte más a diario, aprender de esos errores también de los que hablábamos, dejar también de culpar al pasado, a las personas, dejar de culparlos. Ni siquiera te culpas a ti. Esa es responsabilidad. Y eso también lleva a un camino de elegir desde el presente. Entonces, con esto me gustaría cerrar también porque esta verdadera pertenencia a la que buscamos tanto en los sistemas no está mal, como les dije desde un comienzo. Significa poder indagar un poquito y saber desde dónde estás queriendo pertenecer. Desde la exigencia, desde una imagen que alguien te impuso o que alguien te dijo que tenías que ser así. ¿Desde qué lugar quieres pertenecer a los sistemas? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? Y la verdadera pertenencia no es al clan familiar. Ellos te sostienen en un cierto tiempo, cuando eres niño, cuando eres adolescente. Ellos te sostienen allí. El tema es que a veces no queremos madurar y queremos seguir perteneciendo a los clanes familiares. Y esto puede pasar en la mente veloz como un abandono. No, no es abandono. Simplemente es madurez, es crecimiento. Y esto de la pertenencia real es al planeta Tierra. Tenemos los elementos químicos del planeta Tierra. Somos parte del sistema solar. Cuando hay personas que se han ido de este plano, han desencarnado, su cuerpo queda aquí. Le pertenecemos al planeta Tierra, no como algo como de dominio, no. Somos parte de todo el sistema porque tenemos los reinos dentro de nosotros, animal, vegetal, mineral. Todo eso nos permite movernos acá. Entonces, la familia nos sostiene un tiempo, sí, un tiempo. Pero después ya nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino. La Tierra sí te sostiene toda la vida. Entonces pertenecemos a este planeta Tierra. La Tierra sostiene esta existencia que está aquí, la vida. Madurar es dejar de creer que sostener a los demás es sobreexigirte, anularte a ti, tu propia opinión, por quedar bien con los demás. Eso no es madurez. Eso es querer pertenecer a toda costa para no estar sola, solo. Pero madurar es empezar a sostener tu propia vida, tu propia opinión, sin pelear con nadie. No necesitas pelear con nadie. Necesitas ser tú. Pero para eso primero hay que indagarnos, conocernos bien. El mayor acto de conciencia que puedes hacer es comenzar a sostenerte a ti mismo, a ti misma, porque desde ahí comienzas a generar una frecuencia distinta dentro de ti y de tu ambiente. Y los demás lo van a notar y de alguna forma es algo contagioso o bien repelente, porque hay muchas personas que se van a ir de tu lado y otras personas que van a seguirse quedando por lo bien que se siente estar, o lo bien que se siente poder conversar con alguien que no te juzga, que se responsabiliza por lo que dice y hace. Y realmente eso es una relación madura. Entonces eso es un acto de mayor conciencia. Saber dónde está mi límite y dejar de sostener a todos, porque no podemos con todos. Para concluir esto, les doy gracias a todos los que estuvieron acá en este live y a expresar un poco más, expresar no solamente decirlo, sino que también pueden escribirlo, llevar su registro propio. Las personas que ya sacan sus días de vida también pueden anotar sus días de vida, ver sus números, o también pueden comunicarse conmigo. Yo doy sesiones, podemos ver los días de vida, ver, decodificar qué está pasando hoy en día en tu presente, en tu realidad, cómo sincronizarte con esa realidad para que puedas avanzar en conciencia. Así que te dejo la invitación hecha a mis sesiones y estos lives también para que me sigas conociendo y podamos seguir aperturándonos y generar más conciencia aquí en comunidad. Y les decía que no se me olvide que esto que no expresamos se genera una carga interna y ahí es donde está ese costo que luego después decimos, ¿y por qué me pasa esto? Porque no he mirado esa parte profunda que realmente tengo que mirar. Entonces cuando detectas algo, anótalo, busca a un terapeuta, busca información, algo que te ayude, pero no lo dejes pasar. Desde ahí comienza tu proceso de sostenerte a ti con lo que te pasa a ti. Les dejo un abrazo, que tengan muy buen término de viernes y los dejo invitados para el próximo viernes a las 8 p.m. hora Chile. Chao, chao.